Lucía caminaba sola. La lluvia caía fuerte. Su mente estaba perdida. La crisis golpeaba a su familia. Habían perdido casi todo. Los bancos no daban tregua. Su padre estaba enfermo. Y ella no sabía qué hacer. El futuro parecía incierto. En medio de todo eso, apareció Diego García. Un hombre de negocios poderoso. De mirada fría. Le ofreció un trato. Un contrato de matrimonio. Un matrimonio sin amor. Solo una fachada, dijo. Lucía no podía creerlo. Su vida se estaba desmoronando. ¿Qué alternativa tenía? Aceptó el trato. Con dudas y miedo. El matrimonio no era real. Solo en apariencia. Diego la necesitaba para proteger su imagen. Lucía pensó en su familia. Tenía que hacerlo. No había vuelta atrás. El acuerdo estaba hecho. Se casó con Diego. Pero todo parecía extraño. La primera noche fue fría. Él no mostró interés. Solo una formalidad. Lucía sentía que algo no encajaba. Su vida cambió al instante. Las cenas de negocios. Las reuniones elegantes. Diego la presentaba como su esposa. Pero todo era superficial. Se mantenía distante. No había complicidad. Solo una relación de conveniencia. Lucía se sintió vacía. Su rol era claro. Pero no podía dejar de preguntarse. ¿Sería solo un sustituto? El tiempo pasó. Y la distancia entre ellos creció. Diego no le mostraba afecto. Ella solo era una pieza en su vida. A pesar de todo, algo en su interior se removió. Comenzó a sentirse conectada con él, aunque no lo entendía. ¿Era solo una necesidad de pertenecer? ¿O había algo más entre ellos? Lucía no lo sabía, pero cada día era un desafío. El contrato comenzó a pesar. Su papel de esposa se volvió más real. ¿Sería capaz de salir de esto? ¿Podría superar su papel? La confusión la envolvía, y la duda no la dejaba en paz. Pero el trato no podía cancelarse. Era demasiado tarde. Diego seguía siendo distante. Lucía seguía atrapada. Pero, aunque no lo aceptaba, había algo en ella que lo impulsaba a seguir. No podía parar ahora. Su familia dependía de ella. Su rol estaba claro. Pero su corazón sentía algo más. Este contrato no solo afectaba su vida, también su alma. Diego había entrado en su vida, aunque ella aún no sabía cómo. Todo había cambiado. Y Lucía ya no podía volver atrás. El trato estaba firmado. Y el destino de ambos había cambiado. Solo podía esperar qué vendría después. Lucía no se sentía cómoda. Vivía bajo un contrato. Un matrimonio vacío. Sin amor, sin pasión. Solo una formalidad. Diego seguía siendo distante. Su presencia no la calmaba. Solo la hacía sentir más vacía. Cada día era una repetición. Reuniones, cenas, sonrisas forzadas. Lucía ya no sabía quién era. Solo era un accesorio en la vida de Diego. Pero algo dentro de ella cambiaba. Había algo que no podía ignorar. La tensión, en el aire. Cada vez que Diego la miraba, había algo más que frialdad. Pero, ¿qué era? Lucía lo observaba en silencio. Él la trataba con cortesía, pero no más. No había amor en sus ojos. Solo una apariencia perfecta. Pero Lucía empezaba a dudar. Empezaba a sentir algo. No sabía qué era. No quería reconocerlo. Pero no podía evitarlo. Algo se estaba formando en su pecho. Y no le gustaba. Era una confusión total. Un sentimiento que no cabía en su mundo. Soy solo una sustituta, se repetía. Pero algo en él la llamaba. Algo que no podía entender. Al principio, se lo negó. No podía enamorarse de un hombre así. De alguien tan frío y calculador. Pero cada vez que lo miraba, algo le dolía. Había algo en Diego que la atraía. Pero ella no debía sentir eso. No podía. Su rol era claro. Solo era una esposa de fachada. Nada más. No podía perderse en esos pensamientos. Pero era imposible ignorar lo que sentía. Un día, en una de las cenas de negocios, algo cambió. Diego la miró diferente. No con frialdad, sino con algo más. Lucía lo sintió. Su corazón dio un vuelco. ¿Era solo su imaginación? ¿O realmente algo había entre ellos? Ella no sabía cómo manejarlo. La tensión crecía entre ellos. Ella se sentía más incómoda, pero al mismo tiempo, no quería huir. Su papel seguía siendo el mismo. Una esposa de mentira. Pero lo que sentía,
Lo que sentía no encajaba en ese rol. Lucía sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué hacer. Estaba atrapada en un contrato que nunca imaginó, y en una vida que no eligió. Diego no era solo un hombre de negocios. Era un hombre que podía hacerla sentir viva, aunque él ni siquiera lo supiera. Lucía miró hacia el futuro. No sabía qué le deparaba, pero algo le decía que este matrimonio no era solo un trato. Había algo más, algo peligroso, que pronto no podría ignorar. Carmen volvió inesperadamente. Diego la miró en silencio. Lucía sintió el cambio en el aire. Carmen no la miraba con amabilidad. Era evidente que la odiaba. Lucía intentó mantener la calma, pero algo en Carmen la hacía sentir incómoda. Había una tensión palpable. Carmen era la exesposa de Diego, y Lucía era la sustituta. Lucía observó cada gesto de Carmen. La hostilidad era clara. Carmen no iba a rendirse tan fácilmente. Lucía intentó ignorarla, pero su presencia la incomodaba. Diego no decía nada, solo observaba en silencio. Lucía se preguntaba por qué él no reaccionaba. ¿Acaso no le importaba que Carmen estuviera ahí? Carmen la desafiaba con cada mirada. Lucía sentía la presión. Carmen comenzó a hacer comentarios sutiles, intentando hacerla sentir inferior. Lucía no iba a caer en su juego, pero no era fácil. Cada palabra de Carmen era un golpe. Lucía intentaba mantener su posición. No podía dejar que Carmen ganara, pero las dudas comenzaban a surgir. ¿Realmente estaba Diego de su lado? ¿O todo era una fachada? Lucía se sentía atrapada. Carmen no dejaba de desafiarla. Cada vez que se cruzaban, el aire se volvía denso. Pero Lucía se mantenía firme. No podía demostrar debilidad. Sabía que tenía que luchar. No solo por ella, sino por todo lo que había ganado. Diego empezó a observarla más de cerca. Lucía notó que su mirada había cambiado. Ya no era tan fría. Poco a poco, se veía más atento. ¿Podía ser que Diego se estaba abriendo a ella? Lucía se sorprendió al pensar eso. Pero aún había muchas dudas en su mente. No quería creer que había algo más entre ellos. El contrato seguía siendo su única realidad. Pero Diego estaba cambiando. Lucía no sabía cómo manejarlo. Carmen continuaba atacando, pero Diego parecía empezar a defenderla. Era un comportamiento extraño. ¿Era solo parte del trato? ¿O realmente Diego sentía algo por ella? Lucía no estaba segura de nada, pero una cosa era clara. Carmen ya no la dominaba. Diego la estaba comenzando a ver, y Lucía no podía evitarlo. Cada día que pasaba, se sentía más fuerte. Aunque las dudas la atormentaban, Lucía sabía que algo estaba cambiando, y esta vez, ella estaba en control. Lucía no podía ignorar lo que sentía. Cada día se volvía más difícil. Diego la miraba de forma diferente. Ya no solo la veía como una esposa de contrato. Había algo más en su mirada. Lucía no sabía qué era, pero algo había cambiado. Su relación con Diego ya no era solo un trato. Él empezaba a interesarse por ella. Lucía no entendía qué pasaba. Cada día sentía una conexión más fuerte, pero no podía dejarse llevar. Estaba atrapada en un contrato que debía mantener, pero sus sentimientos no podían controlarse. Un día, Carmen volvió a desafiarla. Esta vez no se quedó callada. Lucía reaccionó con más firmeza. Le mostró a Carmen que no la iba a dejar ganar. Diego la observó con asombro. No esperaba esa reacción de Lucía. Algo había cambiado en ella, y eso lo hizo admirarla más. A partir de ese momento, Lucía no era la misma. Se estaba transformando. Ya no se dejaba intimidar. Cada vez que Diego la miraba, ella respondía con más seguridad. Diego comenzó a prestarle más atención. Le hacía preguntas, la escuchaba. Lucía se sentía confundida. ¿Era esto real o solo parte del trato? Comenzó a sentirse vulnerable, pero también poderosa. Empezaba a cuestionar todo, no solo su papel en la vida de Diego, sino lo que realmente quería para sí misma. Un día, Diego se acercó a ella. Le ofreció una sonrisa sincera. Fue la primera vez que la miró así. Lucía no supo qué hacer. La conexión entre ellos se hacía más fuerte, pero ella no podía olvidar su papel. El contrato seguía siendo su prioridad. Sin embargo, algo en su interior la impulsaba. ¿Sería capaz de dejarse llevar? ¿Dejaría que Diego entrara en su vida? Sus sentimientos la confundían, pero también la llenaban de emoción.
Por primera vez, Lucía se sentía deseada, no solo como una esposa de fachada, sino como una mujer, y eso la aterraba, pero no podía negar lo que sentía. Diego estaba empezando a romper su barrera. Lucía ya no podía evitarlo. Estaba cayendo, lentamente. Pero, ¿era el momento adecuado? ¿Podía realmente confiar en él? Lucía no podía dejar de pensar en Diego. Cada vez que lo veía, algo en su pecho se aceleraba. Se estaba confundiendo. El trato ya no era claro. Diego ya no solo era su esposo de contrato. Era algo más. Pero, ¿qué era? Lucía no sabía cómo manejarlo. A veces sentía que lo quería, y otras veces, que solo era una ilusión. Todo era un caos en su cabeza. Un día Diego la miró fijamente. Sus ojos tenían algo que nunca había visto antes. Era algo profundo, algo genuino. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Estaba él enamorado de ella? ¿O solo era parte del juego? La incertidumbre la estaba matando. No podía seguir en este limbo. Necesitaba respuestas. Diego notó su incomodidad. Se acercó a ella. Esta vez, no hubo formalidad. Solo una mirada sincera. Lucía lo miró a los ojos. Y por primera vez, vio la verdad. Él estaba siendo honesto. No jugaba con ella. Pero Lucía seguía con dudas. La idea de enamorarse de él la aterraba. ¿Podía confiar en él? ¿Era esto real o solo una fachada? A pesar de todo, algo dentro de ella quería creerle. Quería pensar que no era solo un trato. Quería pensar que había algo real entre ellos. Pero la verdad la mantenía cautiva. No podía dejarse llevar tan fácilmente. Tenía miedo de sufrir otra vez. Su corazón estaba hecho pedazos. Diego no entendía su miedo. Solo veía a una mujer fuerte. Pero Lucía ya no sabía si lo era. El amor la hacía vulnerable. Y no quería ser vulnerable. No con él. No de nuevo. Así que decidió mantenerse fría. Intentó no dejarse llevar. Pero algo en su interior le decía lo contrario. Diego seguía mostrándole su cariño. Con pequeños gestos, sin palabras. Lucía no podía ignorarlo. Pero su corazón le gritaba que no confiara. Lo que sentía era confuso. Un día, Diego le confesó algo. Le dijo que ella ya no era solo una esposa de contrato, que se había convertido en alguien más para él. Lucía se quedó paralizada. ¿Lo decía en serio? ¿O solo era parte del juego? No sabía qué hacer. Quería creerle, pero el miedo la mantenía cautiva. Diego la miró con ternura. Lucía sintió su corazón latir más rápido, pero no podía aceptar lo que sentía. La batalla en su interior era feroz. ¿Debía rendirse al amor? ¿O seguir siendo la mujer racional que siempre había sido? Lucía no esperaba lo que sucedió. Carmen había planeado algo más. Ella había dejado pistas sutiles. Lucía no lo vio venir. La mentira comenzó a desmoronarse. Carmen atacó por todos lados. Le habló a Diego sobre su lealtad. Le insinuó que Lucía solo era una sustituta, que nunca sería parte de su vida. Lucía sintió el golpe. Cada palabra de Carmen era un cuchillo. Diego no dijo nada. Solo la miró en silencio. Lucía se sintió vulnerable. Todo lo que había creído se derrumbó. Diego no reaccionó. ¿Acaso pensaba lo mismo que Carmen? Lucía no podía soportarlo. Su mundo se estaba rompiendo. La confianza que había comenzado a construir se desvaneció en un instante. No sabía si podía perdonarlo. ¿Acaso Diego también jugaba con ella? Carmen había conseguido lo que quería. Lucía se sintió completamente sola, pero algo dentro de ella la mantenía firme. No iba a dejarse destruir. No de esa manera. Decidió enfrentar la situación, con frialdad y determinación. No iba a ceder ante Carmen. No iba a perder la batalla. De repente, Diego la miró profundamente. Sus ojos eran diferentes. Lucía vio algo más. Algo genuino. Diego dio un paso adelante. La tensión estaba en su rostro. Finalmente habló. Dijo que Carmen estaba mintiendo, que no debía creerle. Lucía estaba confundida. Todo lo que pensaba que sabía era mentira. El silencio entre ellos fue insoportable. Lucía no sabía qué pensar. Diego se acercó aún más. La tocó suavemente. Lucía cerró los ojos. ¿Era cierto lo que él decía? ¿O todo era un juego? La duda la atormentaba, pero algo en su corazón le decía que lo intentara, que lo creyera.
El amor había comenzado a complicar su vida. Diego la miraba con sinceridad. Lucía no podía ignorarlo. Pero aún no estaba segura. No podía confiar completamente. ¿Sería este el final de todo? ¿O podía encontrar la verdad entre tantas mentiras? Lucía tenía que decidir. Era su momento de actuar. Sin más mentiras. Sin más traiciones. Solo ella y la verdad. Solo ella podría tomar la decisión final. Lucía ya no sabía qué pensar. El caos en su mente era constante. Diego le había mostrado un lado diferente, pero aún dudaba de sus intenciones. Carmen no dejaba de ser una amenaza. Cada vez que la veía, sentía una presión. No solo contra ella, sino contra todo lo que sentía. Lucía estaba atrapada. Una parte de ella deseaba creer en Diego, pero la otra parte le decía que era una trampa. La herida del pasado no se cerraba. Cada vez que pensaba en eso, el miedo la invadía. No quería sufrir de nuevo. Pero Diego la había tocado de una manera diferente. Era como si todo el mundo se desvaneciera. Solo existiera él y su mirada. Lucía se sentía viva cuando lo miraba. Pero el miedo seguía presente. No podía dejarse llevar. Tenía miedo de perder el control. No sabía si podía confiar en él. Las dudas la atormentaban. Diego parecía ser sincero. Pero, ¿acaso no era todo un juego? Carmen seguía amenazando con destruir todo. Lucía no podía permitir que eso sucediera. Pero, ¿cómo enfrentarse a Carmen? Era una guerra silenciosa. Una lucha entre lo que sentía y lo que debía hacer. Lucía comenzó a poner distancias. Se alejaba de Diego cuando sentía que estaba demasiado cerca. No quería ceder a sus sentimientos. Pero era imposible no sentirlo. El corazón no obedecía. A veces, en las noches solitarias, pensaba en él. En la forma en que la miraba. En cómo la hacía sentir especial. Pero al día siguiente, la realidad la golpeaba. Estaba atrapada en un matrimonio ficticio. En una mentira. En un contrato que nunca iba a terminar. Lucía empezó a dudar de sí misma. No sabía si estaba tomando las decisiones correctas. No quería ser una víctima más. Pero algo en Diego le decía que no lo era. No podía serlo. Diego la había mirado como nunca antes. Lucía no podía ignorarlo. Pero, ¿cómo seguir adelante con todo esto? Las emociones eran confusas. Cada vez que Diego la tocaba, era como si el mundo se detuviera. Era un sentimiento que no podía negar. Pero el miedo seguía siendo más fuerte. Lucía no quería romper sus propias reglas. Pero, ¿cómo ignorar lo que sentía? Estaba dividida entre lo que su corazón le decía, y lo que su mente le ordenaba hacer. Cada vez que Carmen intervenía, Lucía sentía que todo se desmoronaba. Pero Diego empezaba a luchar por ella. Nunca la había defendido como ahora. Lucía empezó a ver en él algo más. Algo que no esperaba. Era como si realmente la quisiera. Pero no podía creerlo. Después de todo lo que había vivido. No podía dejarse engañar de nuevo. La incertidumbre seguía acechando su mente. Diego empezó a hacerle preguntas profundas. Preguntas que la hacían dudar de sus propias decisiones. Lucía se sentía expuesta. No estaba preparada para enfrentarse a sus propios sentimientos. Sabía que si se dejaba llevar, todo cambiaría. El amor, el dolor, la traición. Todo podía volverse un caos. Diego no iba a rendirse tan fácilmente. Lucía lo vio decidido. Lo veía luchar por ella. Por primera vez, lo vio como un hombre real. Y no como un contrato o un trato. Se dio cuenta de que ya no lo veía como su esposo de sustitución. Ahora, él significaba algo más. Algo que ella no podía dejar ir. Pero aún no podía confiar completamente. La batalla entre su corazón y su mente seguía. ¿Debía entregarse a lo que sentía? ¿O debía seguir siendo la mujer fuerte y racional? Carmen aún estaba ahí, acechando. Lucía sabía que no podía bajar la guardia. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella decía que debía arriesgarse. Tenía que tomar una decisión. El futuro estaba en sus manos. Podía seguir como estaba, sola y desconfiada. O podía confiar en Diego y arriesgar todo lo que había logrado. Lucía se miró al espejo. Y vio a una mujer diferente. Ya no era la misma de antes. Había cambiado. Ya no temía tanto al amor. Pero no sabía si estaba lista para aceptarlo. Lo único que sabía era que no podía seguir con esa incertidumbre. Algo dentro de ella le decía que debía tomar el control. Finalmente, Lucía decidió enfrentar sus miedos. Decidió dejar que su corazón hablara.
A pesar de todo lo que había vivido, era hora de avanzar. Lucía no podía más. La tensión entre ella y Diego había llegado al límite. Cada mirada de él la desarmaba, pero aún no estaba lista para abrir su corazón. Algo dentro de ella se resistía. A veces pensaba que todo era un sueño del que no quería despertar. Pero Diego no la dejaba ir. Estaba ahí, constantemente cerca de ella, y su corazón comenzaba a responder. Lucía trataba de controlar sus emociones, pero no podía ignorar lo que sentía. Se estaba enamorando de él, algo que no había previsto. Pero Diego no se quedaba atrás. Estaba cada vez más decidido. Se acercaba más, hablaba más. Ya no era solo un contrato, era algo mucho más grande. Y Lucía lo sentía, aunque tratara de negarlo. El amor no era algo que ella pudiera controlar, pero Diego parecía haberlo comprendido. Y fue entonces cuando todo se derrumbó. Carmen no pudo más. Ella había estado esperando el momento perfecto, el momento para hacer su último movimiento. Lo había planeado todo. Y lo hizo de manera inesperada. Lucía estaba sentada en su habitación, cuando recibió la llamada de Carmen. Una llamada que la dejó sin palabras. Carmen le reveló todo. Le mostró las cartas, los correos, todo lo que Diego había hecho antes de casarse con ella, todo lo que había sido un engaño. Lucía no podía creerlo. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Era todo una mentira? ¿Todo había sido parte de un plan? Lucía estaba confundida. El corazón le latía rápidamente. No sabía qué hacer. ¿Debía creerle a Carmen? ¿O debía confiar en Diego? Las emociones la desbordaban, pero algo dentro de ella la mantenía firme. Decidió enfrentar la verdad. Llamó a Diego. La conversación fue tensa. Diego no negó nada. Lo admitió todo. Pero algo en su voz era diferente. Lucía escuchó el arrepentimiento, la sinceridad que nunca había oído antes. Él le pidió una oportunidad. Le dijo que todo había cambiado, que ya no era el mismo hombre que había hecho todo aquello. Lucía se sintió devastada. No sabía si debía creerle, pero algo en su interior la decía que lo hiciera. El tiempo había pasado. Ya no podía ignorar lo que sentía. Diego estaba allí, dispuesto a luchar por ella. Lucía no lo podía negar. Había algo real entre ellos, algo que ya no podía ignorar. Pero el miedo seguía siendo más grande. El miedo a ser herida de nuevo. Carmen había destapado muchas cosas, y la confusión estaba en su mente. Pero en el fondo, Lucía sabía lo que quería. Sabía que necesitaba confiar en Diego. No podía vivir con ese vacío, con esa duda constante. La vida que había llevado hasta ahora no podía ser la única que eligiera. Lucía decidió dejar de lado el miedo. Decidió arriesgarse. No podía vivir en el pasado. No podía vivir con la incertidumbre. Y así, con la verdad al descubierto, Lucía le dio una oportunidad a Diego. Le dio la oportunidad de demostrarle su amor, de demostrarle que era digno de su confianza. Diego sonrió. Y Lucía, por primera vez desde mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella se liberaba. El miedo que había tenido durante tanto tiempo desapareció, al menos por un momento. Diego la miró con una intensidad diferente. Era como si la viera por primera vez. Lucía sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era un comienzo, no el final. Lo que sentían el uno por el otro era algo que nunca podrían haber imaginado. Y aunque el camino no sería fácil, Lucía ya no temía dar el siguiente paso. No más mentiras. No más dudas. Solo el futuro. Lucía despertó temprano. El sol comenzaba a asomar. Su mente aún procesaba todo lo vivido. Pero ya no sentía la carga del pasado. El miedo había desaparecido. Era un día nuevo. Una nueva oportunidad. El futuro se sentía cercano. Y diferente. Diego estaba a su lado. Lo miró y vio en sus ojos algo sincero. No solo amor, sino una promesa. Una promesa de que todo sería diferente. De que juntos podían construir algo real. Lucía no sabía qué depararía el futuro. Pero sabía que no quería perderlo. Ya no se trataba solo de un contrato. Ya no se trataba de un acuerdo. Era más que eso. Era una oportunidad para empezar de nuevo. Juntos. Con todo lo que ambos habían aprendido. Y lo que aún les quedaba por aprender. Lucía miró a Diego y vio su esfuerzo. Las palabras sobraban. Lo que había entre ellos ya no necesitaba explicaciones. Diego había cambiado. Y ella también. Ambos se habían transformado.
Y ahora todo era posible. Lucía ya no estaba sola. Diego la miraba con la misma intensidad de siempre. Pero ahora había algo más. Un compromiso genuino. Lucía ya no tenía dudas. Ya no sentía miedo. Decidió confiar completamente en él. No importaba lo que hubiera pasado antes. Lo que importaba era lo que construirían juntos. El día se llenó de posibilidades. De nuevas risas. De nuevas aventuras. El pasado no los definiría. Solo lo aprendido serviría para crecer. Y ellos crecerían juntos. Lucía finalmente entendió que el amor no era perfecto. Que la vida estaba llena de sorpresas. De miedos. De dudas. Pero también de belleza. De amor real. De lo que podía ser cuando se dejaba atrás el miedo. Y se tomaba la decisión de avanzar. Diego le dio la mano. Lucía la aceptó sin pensarlo. Ya no era solo una esposa sustituta. Era una mujer con voz propia. Con decisiones propias. Y con un futuro que se escribía a su ritmo. Con Diego al lado de ella. Por fin podía dejar ir las sombras del pasado. Y caminar hacia un futuro brillante.